capacitaciones en la página de Key Resources para que pues las tengan a mano y puedan referirse a ellas cuando lo necesiten. Bueno, vamos a empezar entonces. Para muchos de ustedes que están aquí, lo van a ver tal vez un poco, muchas de las cosas van a ser cosas que ustedes ya saben, pero la idea es pues darles más herramientas e información en particular a las plataformas que están implementando sus JNAs por primera vez este año. Entonces, les vamos a hablar un poco más del proceso, del paso a paso en las diferentes etapas de la evaluación conjunta de necesidades. Y bueno, la idea es que esto sea pues un proceso también, una capacitación pues participativa donde ustedes se sientan cómodos y cómodas en hacernos las preguntas que consideren pertinentes. Entonces ahí nos pueden ir escribiendo en el chat o levantan la manita y bueno, ahí les estaremos dando la palabra. Cami, si quieres pasas a la primera slide. Bueno, vamos a tocar los siguientes 5 puntos generales y es el resumen del proceso, los procesos de documentación, procesos ya más específicamente de todos los pasos de la planeación de la recolección primaria, la implementación de esta recolección primaria y ya el periodo en el que lo están realizando. Entonces, empezamos con un poco lo que es el resumen del proceso, de los pasos generales. Esta slide, anteriormente le habíamos mostrado una versión un poco más resumida. Esta tiene un poquito más de detalle y tenemos los siguientes 14 pasos. Lo primero, y pues el sentido común también es decir o definir cuál es la población objetivo, a quién vamos a encuestar, si es solamente población en destino o si es también población en tránsito y cómo definimos esa población, que aquí entra también el tema de los criterios de elegibilidad que estuvimos discutiendo, donde es muy importante que la persona que estemos encuestando, su grupo familiar, tenga la intención de permanencia en el país de acogida y que obviamente pues haya un miembro por lo menos un miembro más de nacionalidad venezolana. Después lo que es definir la cobertura geográfica, si se van a enfocar en múltiples provincias o distritos o a qué nivel quieren también tener esa representatividad, perdón. También documentar lo que son los objetivos de la evaluación y identificar los recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación. Y aquí esto es muy importante y es algo que pues que creo que ya todos hicieron a estas alturas. Y desde el año pasado, a finales de año, pues les solicitamos que hicieran este mapeo de recursos para identificar también qué áreas se necesitan más apoyo, qué áreas es necesario contratar a un proveedor de servicios o a un consultor y qué otras se pueden manejar también internamente con los recursos, con los socios que se tienen, con también el equipo, por ejemplo, si tienen tabletas, si tienen teléfonos, etcétera. Bueno, el paso 5 es la parte de documentar la metodología y elaboración de los términos de referencia. Y bueno, nótese que también y en esta capacitación vamos a hablar mucho de lo que es la documentación, porque en varias etapas del proceso es crucial poder documentar por temas de transparencia, de rendición de cuentas también en cuanto al uso de fondos financieros y también pues el mismo aprendizaje para que en próximos años pues ya esté esta documentación lista y a partir de esa pues puedan pues sí, avanzar más rápido con sus procesos. También el punto 6 tenemos la creación de protocolo de recolección de datos. Este es un punto muy interesante que más tarde les vamos a estar hablando más, porque dado que esto es un ejercicio interagencial, pues se requiere tener muy claro y muy en blanco y negro quién va a tener acceso a esos datos, cómo se va a manejar la confidencialidad y básicamente si se necesitan acuerdos de compartir datos como un Data Sharing Agreement o no. Y bueno, ya después de que esto sea también documentado o paralelo, mejor dicho, se puede avanzar con lo que es la consolidación del formulario, todo el proceso que ya han estado haciendo ustedes también con sus sectores nacionales, de revisar las preguntas estándares, ver qué añadir, qué requieren ajustes menores. Y esto también va muy de la mano con el piloto,
que ya la mayoría de ustedes lo están planeando para las próximas semanas, y en el caso de Colombia ya hicieron la parte 1. Y es muy importante porque esto también va a dar retroalimentación tanto para el formulario como para la capacitación de encuestadores que tenemos en el punto 9. Ya luego de la capacitación, que igual les vamos a detallar más al respecto más adelante, tenemos la recolección de datos primarios, y dentro de esto está el seguimiento de las encuestas, que debe ser un seguimiento pues constante para precisamente asegurar la calidad de la información y poder dar retroalimentación a los encuestadores a lo largo del proceso. Y después tenemos más las partes de limpieza, procesamiento, análisis de datos en los puntos 12 y 3, que al final nos llevan a publicación de resultados, e inclusive podemos continuar esta línea del tiempo y también enfocarnos en temas de cálculo de PIN, de talleres de validación, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son los pasos más macro, más generales. No sé si está aquí alguna consulta. Okay, no veo ninguna manita, entonces seguimos con el cronograma. Este igual ya lo han visto, simplemente hicimos un pequeño ajuste en la primera barra amarilla, la de JNA Data Collection, ya que si varias plataformas están iniciando o planeando iniciar su recolección de datos en abril, lo cual en realidad es bastante recomendado, porque entre más antes mejor, para tener más tiempo para el procesamiento, limpieza y análisis. Sin embargo, pues si hacen su ejercicio de recolección de datos en mayo, pues también está bien. Entonces simplemente ensanchamos un poco esta barra. Y bueno, hoy es 7 de marzo, y la mayoría de ustedes están finalizando ya lo que son la revisión de los formularios, y ya sea llevando a cabo sus primeros pilotos o planificando el pilotaje de las encuestas. Aquí también en este mes y en el mes pasado tenemos lo que es la revisión de datos secundarios. Esto es muy importante, que igual, aunque estén haciendo un ejercicio primario, igual lleven a cabo su recolección de datos secundarios, por múltiples motivos. Uno es que siempre nos va a dar información muy útil para el análisis más contextual, cualitativo primordialmente, pero también puede ser cuantitativo, para sus talleres de análisis conjunto, y posteriormente para dar los insumos para las narrativas de su capítulo de la RMA, de manera que sea más robusto y que no estemos solo confiando en una única fuente, que sería el JNA en el caso de destino. Eso por un lado, pero también es súper importante que puedan triangular la información. De ahí que puedan revisar si los resultados que nos están dando los JNAs están alineados con otras fuentes de datos, y si no es así, cómo o qué puede explicarlo, y pues ir un poquito más profundo a este análisis, ¿no? Em, Sí, eso por el lado de destino. Por el lado de tránsito, pues muchas plataformas no tienen ahorita los recursos para hacer JNA en tránsito, entonces igual pues van a depender de este Secondary Data Review para lo que son los cálculos de PIN en tránsito. Entonces, muy importante, no se olviden, eso se mantiene este año también. Y bueno, ahí también cualquier consulta, quedamos pendientes al respecto. Y ahora en la siguiente etapa, les va a comentar un poquito más Camila. Dale, Camila. Gracias, Fer, y bueno, buenos días, colegas. Esperamos que estén muy bien. También gracias por participar en esta pequeña capacitación para hablarles un poco más de algunos temas que nos tienen, digamos que pensativos, para que ustedes tengan más información para los procesos que van a pasar de aquí adelante. Entonces, queríamos dedicar un tiempo a hablarles sobre el proceso de documentación, porque hemos visto que hay una pequeña confusión entre lo que les pedimos sobre tener documentada la metodología y los términos de referencia. Entonces, primero, la metodología, y espero que todos hayan revisado el documento que compartimos en un correo, que de hecho está colgado en la página web de Art4B, que se llama, creo que Guía para el Proceso de Evaluación de Necesidades o algo así. Y ya en esa guía les hicimos, digamos, un resumen de lo que vamos a exponer en esta capacitación hoy, pero además
En el anexo hay un formato como un template para que puedan documentar esa metodología. Entonces, la metodología es el documento que les va a permitir establecer todas esas condiciones sobre cómo va a ser el proceso de la evaluación de necesidades. Es un documento interno para ustedes, porque documentar la metodología les va a permitir, y lo van a ver como en la medida en que estén haciendo la evaluación de necesidades, es como esa guía con la que ustedes van a hacer el resto del proceso, porque ahí van a poner toda la primera parte del proceso que Fer les acaba de explicar sobre a quién vamos a encuestar, cuándo lo vamos a encuestar, en dónde los vamos a encuestar, cómo va a ser el proceso de muestreo, cómo va a ser la limpieza, cómo va a ser el análisis de datos, cuáles son las limitaciones sí, como de este trabajo de J&A en cada uno de sus países. Entonces, más allá también de ser un documento interno para ustedes, esta metodología usualmente cuando se terminan los procesos de J&A y ustedes van a hacer sus informes nacionales, porque una cosa es el RMNA y lo que sale a nivel regional, pero otros son los productos que también ustedes hacen para darle visibilidad a todo el trabajo muy fuerte que van a hacer en estos meses. Entonces, cuando saquen esos productos, tener la metodología lista para publicarla y que vaya en acompañamiento de este producto también es muy importante. Entonces, les cuento todo esto, ¿por qué? Porque es muy probable que la metodología no la terminen ahora. O sea, ustedes lo que de pronto van a empezar como a escribir y a saber lo que quieren, pero que al final del proceso esa metodología ustedes después la complementen. Ahora, los términos de referencia. Los términos de referencia es el documento donde ustedes van a especificar cuáles son los requisitos y las condiciones y los criterios que debe cumplir ese proveedor, consultor, socio implementador, lo que sea que ustedes vayan a contratar en el caso de que requieran un apoyo para el proceso. Entonces, esos términos de referencia deben incluir todos esos requisitos. ¿Listo? Esos términos de referencia deben ser como lo más específicos posibles. Aquí, usualmente, cada agencia, ya sea OIM o ACNUR, tiene un formato de términos de referencia que seguramente les van a dar del área de compras. Y ahí es donde ustedes van a poder documentar esto. Entonces, ese es el instrumento que nos sirve para la contratación. Entonces, en conclusión, necesitan tener la metodología para construir los términos de referencia. ¿Listo? Entonces, son documentos distintos, pero que necesitan uno para la elaboración del otro. Ahora, para el muestreo, que es un componente de lo que va incluido en esa metodología gruesa. Entonces, es muy importante que antes de que lo estén haciendo, y tal vez ya muchos de ustedes van muy avanzados en esta parte, tienen que tener claro con qué información cuentan. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes van a usar las bases de datos de beneficiarios de OIM y ACNUR, por ejemplo. Otros están contratando un proveedor y ese proveedor va a usar datos del censo, de encuestas de hogares, van a intentar usar bases de datos que ya existen, donde pueden ubicar y pueden saber dónde está la población proveniente de Venezuela y sobre eso van a trabajar. Otros están haciendo como más experimentación en campo, bueno, en fin, lo importante es que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque toda esa descripción de cómo se va a hacer el muestreo debe ir documentado en la metodología. Entonces, un ejemplo para el muestreo puede ser como que pongan durante el mes de marzo, la plataforma R4B en Chile contrató los servicios de un proveedor para ubicar a la población proveniente de Venezuela en destino, ubicada principalmente en, no sé, Tacna, Chuchuchú, lo que sea que vayan a incluir, o solamente vamos a trabajar en áreas urbanas o en zonas rurales, etcétera. Y ese primer levantamiento va a consistir en, uno, identificar a la población. Entonces, ahí pueden incluir
cuáles fueron esas primeras bases de datos que se utilizaron o cuáles fueron esas primeras como versiones de datos que van a usar. Por ejemplo, en el caso de que no sea un proveedor, sino las bases de datos de socios, entonces identificamos que OIM, ACNUR, UNICEF, no sé, tienen estos datos y entonces el proceso va a consistir en que ellos nos van a decir cuántos datos, porque no nos pueden compartir la información, sino nos van a decir cuántos datos tienen en cada una de estas áreas que nosotros requerimos para hacer las encuestas y la distribución se va a hacer de esta y esta manera. Entonces, eso es muy importante que quede documentado y luego pueden ir como redactando más entonces qué se va a hacer después, cómo se van a entregar esos datos, cómo se va a hacer ese procesamiento de esos insumos iniciales, si se los van a enviar a ustedes, si ustedes van a hacer la distribución, cuándo y cómo van a hacer esa repartición de la muestra. Entonces, eso súper clave para que lo tengan en cuenta en la metodología, porque también hemos tenido la oportunidad de revisar algunas que no tienen este nivel de detalle y es muy importante que esté en este contenido. Ahora, para la limpieza y el análisis de datos que debe ir incluido en la metodología, o sea, simplemente es el componente que van a ver en el anexo que dice limpieza y análisis. Entonces, también tener claro quién se va a encargar de ese proceso de limpieza y de procesamiento de los datos. Aquí, muy importante que diferencian entre si ustedes como IEMs de las plataformas nacionales tienen la capacidad y tienen la disponibilidad de sentarse a hacer este proceso, está bien y simplemente se documenta ahí que el proceso va a estar a cargo de ustedes. Ahora, también hemos visto que en algunos casos no existe esta capacidad, entonces están intentando incluirlo dentro de los términos de referencia. Es decir, que el consultor o proveedor o lo que sea que vayan a contratar también les provea este servicio. Entonces aquí es muy importante que definan ese perfil técnico necesario para esa limpieza. ¿Listo? O sea, que pongan que necesitan a alguien con manejo de datos, que tenga experiencia en limpieza de datos, incluso si quieren que tenga alguna experiencia en el uso de algún software estadístico o en Excel o bueno, lo que ustedes vean más viable para el trabajo que se necesita. Entonces, esto es importante que también quede muy claro para ustedes, pero que también quede explícito en los términos de referencia. ¿Listo? Luego, ¿qué criterios se van a usar para la limpieza de los datos? Y aquí también esto lo vamos a detallar más cuando les estemos hablando del protocolo de recolección de los datos, porque y se van a dar cuenta que cuando uno se sienta a limpiar los datos, a veces dice, bueno, como qué cosas yo debería estar haciendo acá, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un missing de cuando tienen el roster de los perfiles de los miembros del hogar, si alguien no les detalló qué era la persona encuestada, qué deben hacer con eso. Eliminan toda la encuesta o de pronto lo más fácil es recontactar al encuestador y decirle que les aclare quién de estas personas era la persona entrevistada, que revisen cuáles van a ser los criterios, sobre todo el pegue de las bases de datos. Para los que no tienen mucha experiencia en COBO, se van a dar cuenta que una vez empiecen la recolección, dado que el COBO lo van a tener que formular o bueno, como programar para unas preguntas generales del hogar y otras para miembros, esos datos una vez se recogen, cuando los descargan del COBO los tienen en dos pestañas distintas. Entonces, ese proceso de pegue de los datos es muy importante que lo revisen, porque para pegar los datos van a tener en esta base de datos la persona que les está contestando la encuesta y en la base de datos de miembros necesitan tener la información de la persona que les está contestando la encuesta para hacer el match, porque si no la incluyen, van a tener, ejemplo, un hogar de 5 personas y si aquí tienen solo 4,
no va a casar perfectamente con la información del encuestado, que además no se le está preguntando a él en la sección de hogares. ¿Listo? No sé si me hago entender, pero si tienen alguna duda, por favor, díganos, pero es muy importante que ese tipo de cosas las tengan en cuenta y que todos esos criterios de cómo va a ser ese proceso de limpieza y análisis quede muy bien registrado. También puede pasar que los encuestadores hagan la encuesta dos veces, porque la primera vez el señor les dijo algo mal y entonces prefirieron repetirla. Entonces, aquí también recomendamos tener un archivo como changelog para que puedan ir documentando. Y finalmente, ¿quién va a realizar el análisis de los resultados? Algunos de ustedes se apoyan de análisis y luego documentan eso, o otros cuentan con equipos de IEMs de distintos sectores que también apoyan toda la construcción de los informes, o a veces lo hacen ustedes solos. Entonces, es muy importante también que esto quede documentado. ¿Por qué? Porque cuando sale el documento final del JNA, es importante dejarle claro al lector de quién estamos teniendo los resultados, ¿no? O sea, las visiones de quienes se están viendo plasmadas en este documento. Ahora, frente a las limitaciones de la evaluación, también es importante que sepan cuáles son los problemas que tiene su metodología, porque no estamos haciendo ejercicios supremamente robustos con información representativa, etcétera, etcétera, sino que son ejercicios más digamos que buscan cómo suplir la necesidad, pero que tienen limitaciones porque seguramente vamos a tener muestreos por bola de nieve, porque seguramente no vamos a alcanzar a toda la población que queremos, entonces son datos indicativos. Entonces es muy importante también que incluyan un párrafo muy chiquito, por ejemplo, como lo que les estamos mostrando ahorita en la diapositiva, que diga en cuánto tiempo se recogieron X número de encuestas, que el proceso de muestreo se hizo, no sé, usando un nivel de confianza del 90%, un margen de error del 10%, cuál es la base o el marco muestral que estamos usando. Entonces, que por esa razón los datos se deben tomar como indicativos y no representativos, y que además recogemos la información a través de un jefe de hogar o una persona que nos pueda dar la información de todos los miembros. Entonces, que también pues esto nos refleja como las visiones explícitas de cada uno de ellos. Para el caso de las encuestas telefónicas, me acabo de acordar, es muy importante que también documenten esto. ¿Por qué? Porque la metodología telefónica eh, puede tener un nivel más alto de subregistro, y que las personas no informen como del todo la información. También ustedes se quedan sin un ejercicio de observación, que a veces es muy importante, y en los procesos que ahora Fer también les va a contar como del piloto. Hay muchas cosas que cuando las entrevistas se hacen presenciales podemos tener información adicional y que los encuestadores nos cuenten para documentarlo y hacer un mejor análisis. Finalmente, para los términos de referencia, ya dejando a un lado la metodología, eh, usen los formatos de la organización que vaya a correr con los gastos. Normalmente los pueden solicitar a las áreas de compra de cada una de sus organizaciones. Usualmente piden como todos los pasos que les mencioné al inicio, sobre cuáles son las funciones, el contexto, para qué se requiere, cuál es el perfil que se requiere, etcétera. Muy importante que esos términos de referencia y esta metodología estén alineados con la estrategia que estamos llevando a cabo desde el nivel regional, y que den cumplimiento a los tiempos del RMNA. Porque, por ejemplo, si ustedes empiezan este proceso el siguiente mes y de compras les dicen, no, no vamos a alcanzar sino a tener esto para mayo, pues ya vamos a estar muy tarde, porque como les mostró Fer al inicio, el límite que tenemos para que terminen su recolección de datos sin estar corriendo es el 31 de mayo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta todos esos tiempos para los términos de referencia. Y nada, simplemente pues esto está de más decirlo, pero por supuesto los términos de referencia se hacen cuando ustedes identifican como todo eso que falta. Entonces,
no está de más que hagan una revisión antes de, ok, podemos hacer esto, 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 y lo que necesitamos contratar es esto. Entonces, eso les va a ayudar también a una mejor elaboración de los términos de referencia. No sé, Fer, si aquí quieres como complementar en algo, si hay preguntas de alguien. No veo ninguna pregunta. Y si no, bueno, igual podemos pasar al cronograma porque también eso está muy relacionado con lo que mencionas. Dale. Sí, aquí estamos. Em, Esto es muy importante, o sea, que ustedes simultáneamente, conforme van trabajando la metodología, que por cierto les pasamos ahí tenemos una plantilla general que incluimos en la guía para J&A que pueden usar, pero en simultáneo este proceso es súper, súper importante que ustedes construyan el cronograma de planeación de actividades. Justo ayer les estuvimos enviando un recordatorio para, por favor, llenar esta tabla, donde están como las principales tareas en cuanto a preparación, recolección de datos, análisis y reporte. Sin embargo, ustedes pueden ser tan detallados como ustedes gusten y les parezca más conveniente. Realmente este cronograma va a ser su insumo principal para básicamente planificar cuánto les tarda cada uno de los pasos y cómo van a lograr cumplir con las fechas límites para el RMA, en particular lo que es la entrega de la versión 1 del PIN, de las cifras de PIN. Es súper, súper importante porque, bueno, como saben, siempre el factor tiempo es lo que más nos limita a nivel de IM. Entonces, les recomendamos tener lo más detallado posible e inclusive después de lo que es la limpieza, análisis y el producto, también incluir en esta misma tabla lo que son las etapas de cálculo de PIN y todos los pasos previos relacionados con esto. Es decir, todo lo que son, por ejemplo, los talleres de análisis conjunto con los sectores nacionales, los procesos de validación, todo el seguimiento que haya que darse para el back and forth, digamos, en este tema de las cifras finales de PIN y también la colaboración con los equipos de reporte, porque como ustedes saben, pues siempre es súper importante que desde ahí pues trabajemos muy de la mano con los colegas de reporting para el RMA, para que ellos también tengan todos los datos y no solo el dato, sino el análisis contextual de qué va detrás de esa información para poder alimentar estas narrativas. Entonces, les recomendamos ser lo más detallados aquí posible, incluir esas tareas y porfa, nos llenan como mínimo las partes que están en azul de estas tablas para nosotros también saber cómo van con los procesos y bueno, identificar si necesitan, si algo está pasando, si necesitan algún tipo de apoyo o algo por el estilo. Cami, dale clic otra vez, porfis. Y bueno, esto es lo que les decía, entre más detallada la estructura, que también es lo que se le llama el Work Breakdown Structure, esto les va a ayudar a respetar también las fechas claves y a evitar atrasos significativos. Entonces, súper recomendado. Y el siguiente slide, creo que te toca a ti, Cami. La implementación. Ajá. Bueno, colegas, entonces, para la implementación, a ver, vamos a hacer de cuenta que ya terminamos todo el proceso de muestreo, ya sabemos de dónde vamos a obtener los datos o ya el proveedor nos entregó la base de datos maestra, porque, o sea, toca hablar como cada uno de ustedes va a hacer un proceso distinto, entonces cada uno de ustedes va a tener que hacer una organización de datos o una revisión un poco diferente, ¿cierto? Entonces, voy a empezar por los que están usando un proveedor y por los que les van a entregar una base de datos de un primer barrido de contactos para luego hacer un submuestreo. Entonces, aquí es muy importante que tengan en cuenta que el proveedor tiene que garantizarles que esos datos de contacto en efecto funcionan. Eh, y que no dejen pasar mucho tiempo entre que les entregan la base de datos y hacen las encuestas. ¿Por qué? Porque la población venezolana es supremamente dinámica, ellos un día tienen un celular y puede que el día de mañana cambien la SIM y ya el número que tenían documentado ya no exista. Entonces,
es importante que garanticen eso. Por experiencia, es mejor que estén haciendo como un contacto con los hogares, al menos de manera, si se van a demorar mucho entre que les entregan la base y empiezan la encuesta, como de pronto haciendo un chequeo aleatorio, em, pero mantener como esa disponibilidad y garantía de que los hogares están todavía como dispuestos a contactarlos, y a contestar las preguntas que ustedes tengan. Em, Ahora, para los que están revisando usando datos de socios, o que no van a tener como los datos en físico porque ustedes no pueden acceder a los datos de beneficiarios de otras organizaciones, lo que pueden hacer es hacer una base, eh, y solicitar a cada socio cuántos datos tiene en cada uno de esos niveles de admin 1 donde ustedes van a hacer las encuestas. ¿Por qué? Porque ese va a ser su marco muestral. Entonces, es muy importante que ustedes sepan al final, ok, cuento con tantos datos de Bogotá, de Norte de Santander, de Nariño, de Cauca, de La Guajira, y al final vean cómo va a estar distribuida su población al interior de la muestra. Y ahí va a ser mucho más fácil con esa organización de los datos, luego pasar al segundo punto, que es el de establecer la estrategia de submuestreo. Porque pues sabemos que de los marcos muestrales pues no vamos a contactar al 100% de las personas, sino que vamos a definir un nivel de confianza y un margen de error para poder establecer esas encuestas objetivo. Entonces, por ejemplo, lo mismo, si es del proveedor o de otras bases de datos, lo importante es saber del total de datos que tengan por admin 1, cuántas personas van a contactar a nivel de admin 1 para cumplir con ese nivel de confianza y margen de error que ustedes han especificado para su evaluación de necesidades. Ahora, cuando tienen esa información ya muy organizadita y saben entonces de cada admin 1 cuántas encuestas van a hacer, y en el caso de la base maestra, por ejemplo, tienen los datos de contacto, tienen que saber cómo van a distribuir esa información a los encuestadores, ¿cierto? Entonces, en muchos casos hay un coordinador de terreno, entonces lo más sencillo es como decirle a ese coordinador, como vea usted aquí en este admin 1 que usted va a coordinar, necesita tener a finales de mayo 200 encuestas. Entonces, usted reparta o distribuya estas 200 encuestas a sus encuestadores, o sea, estos números, como tiene que cada uno tener de a 20, digamos, si fueran 10 encuestadores, entonces reparta 20 contactos y distribuye así las encuestas. Aquí, ¿cuál es la recomendación también? Cuando estén haciendo esa distribución a los encuestadores a través de los coordinadores o de puntos focales, den más datos de lo... ¿Por qué? Porque puede pasar, por ejemplo, si fueran a hacer encuestas telefónicas, que yo vaya a llamar mañana y de los 20 datos que me asignaron, solo me contestaron 5. Entonces, ¿qué hago para cumplir las otras 15? Entonces, siempre den un 10% adicional o un 20%. En la práctica, si no, es muy probable que si los hogares no contestan, tengan que tener mucho backup para seguir dando información a los encuestadores y que puedan ir contactando a otros hogares en caso de que los que fueron asignados inicialmente no contesten, ¿vale? Entonces, eso muy importante. Para las encuestas telefónicas, igual. Si son telefónicas con socios, por ejemplo, entonces, listo, usted tiene que, de su base de datos, que nosotros no vamos a conocer, tiene que hacer 10 encuestas. Entonces ahí de pronto es un poco más fácil porque simplemente la persona sabe que tiene que hacer 10 encuestas, y si esos 10 beneficiarios no le contestaron los que tenían, pues nada, después sigue llamando hasta completar sus 10 encuestas.
Muy importante que para hacer esta distribución hayan tenido previamente una reunión con los puntos focales, con los coordinadores de terreno y les expliquen cómo va a ser distribuida la muestra, cuántas encuestas pretenden lograr en cada uno de los admin 1 que ustedes se hayan trazado. Y sí, como que despejen todas las dudas que haya de esta recolección inicial. No sé si hasta aquí tienen preguntas, porque este proceso creo que todos van a iniciar de pronto con esto. Y no sé si hay dudas. ¿No? Ninguna manito, Fer. Parece que no. Bueno, no sé si preocuparme o todo está siendo muy claro. Esperemos que la segunda. Sí. Bueno, y ahora sí, el famoso protocolo de recolección de datos que pueden hacerlo en simultáneo con este proceso de revisión es delimitar cómo se van a recoger esos datos, ¿cierto? Este proceso, digamos que es bastante como orgánico en la medida en que para los que ya lo han hecho saben muy bien cómo es y para los que no, pues nuestra plataforma para recoger esto es Cobo. Es como lo que hemos determinado es lo más seguro. ACNUR tiene un Cobo, OIM tiene un Cobo, OCHA tiene un Cobo, entonces todos tenemos acceso a esta plataforma y aquí lo importante, digamos, va a ser definir, por ejemplo, en el Cobo de qué organización se van a almacenar los datos, eh, qué usuario van a usar en común para acceder a los datos. Entonces, por ejemplo, si van a crear un usuario que sea R4B Conosur y entonces ese es el que va a usar todo Conosur para eh, sí, entrar a Cobo y ver cómo van los datos, acceder a la base, etcétera. ¿Quiénes van a tener acceso a ese Cobo? Entonces, no sé si, por ejemplo, solamente es la persona de ACNUR y de OIM que estará a cargo del proceso, si van a darle acceso a alguien más. Aquí también, digamos, una recomendación que les podemos dar frente al acceso a Cobo cuando contraten consultores o proveedores es que mejor no lo hagan porque ustedes ahí tienen también un montón de proyectos propios. Entonces, lo que pueden hacer es ver una forma de compartirle los datos al consultor sin necesidad de darle un usuario en Cobo que tenga acceso al proyecto como tal. O decirle que haga un usuario de la parte y ustedes le comparten exclusivamente lo que quieren ver, que Cobo también le da a uno como esa opción de solamente compartir lo que uno quiere. Entonces, puede ser una opción, pero no es la más recomendada. Luego, otra cosa que deberían incluir aquí es quiénes van a ser los responsables de qué actividad. ¿Por qué? Para no generar malos entendidos, porque si estamos trabajando con otras partes, entonces que después no digan, ay, es que, no sé, la limpieza de datos estaba a cargo de R4B y la terminó haciendo el consultor y el consultor bajo qué normas, entonces es mejor que todo quede como documentado, que sepamos también aquí cuánto va a durar la encuesta y esto lo van a saber después del piloto con más exactitud cuánto les va a tomar la encuesta. Esta información es importante porque con base en la duración de la encuesta, ustedes también pueden tener la sensibilidad de el número de encuestadores que necesitan y cuántos días les va a tomar hacer la recolección, si son encuestadores dedicados o no dedicados, pero que tengamos como cosas realistas. Por ejemplo, si la encuesta dura 40 minutos y además tenemos que contar el tiempo de desplazamiento de que un encuestador estuvo en este punto y luego tuvo que ir al otro. Entonces en el día, no sé, alcanza a hacer máximo 4 porque si hace 5 ya se le hace de noche y pues eso no es una opción. Bueno, lo del servidor de Cobo, donde van a estar almacenados los datos y los usuarios, que ya se los mencioné. ¿Quién va a hacer el seguimiento de las encuestas y con qué herramienta? Esto es súper importante y también lo vamos a detallar más adelante, pero el seguimiento a las encuestas es fundamental, colegas.
porque en el seguimiento nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Entre esas, por ejemplo, que ha pasado un par de veces, no pasa siempre, pero encuestadores que vemos y es como duración de la encuesta, 10 minutos, que uno dice como, en 10 minutos no vas a llenar esto, seguramente te estás inventando todas las respuestas, es una encuesta que o desechamos, mejor dicho, desechamos, eso sí, por seguro, pero toca ver si se hace la encuesta real o si el encuestador está cometiendo en estas faltas constantemente, entonces tendríamos que retirarlo del proceso. Si es un proveedor, entonces que el proveedor nos responda por este tipo de cosas. Eh, Otras cosas que nos puede ayudar a identificar el seguimiento es, por supuesto, si las encuestas se están llenando bien. Por ejemplo, pasa mucho que tenemos opciones de respuesta, está la opción otro, y cuando vemos que está en otro, es una opción de respuesta que ya está incluida. Entonces, esas son cosas que podemos ir retroalimentando a los encuestadores y decirles, bueno, mire, si la persona le contesta que es que vende tintos, eso está incluido en trabajador por cuenta propia y no es que sea otro tipo de trabajo. ¿Sí? Son cosas que igual se resaltan en la capacitación, pero que durante la recolección pueden pasar y es mejor hacer el seguimiento. Otra cosa es ver cómo vamos, ¿no? Si estamos cumpliendo la meta. Si el primer día pensábamos que íbamos a hacer 20 encuestas y apenas cumplimos con 10, eso es una alerta para saber cómo va nuestra meta, hacer seguimiento, saber por qué no se cumplieron las otras 10 encuestas, si fue porque el encuestador se enfermó, si fue porque hubo un tema de seguridad, si fue porque los hogares no se pudieron contactar, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, eso para el tema del seguimiento, y la herramienta normalmente se usa un dashboard para que en la medida en que se vaya alimentando el cobo, ese dashboard nos muestre cómo vamos. Eh, Nuevamente, quién va a ser el responsable de la limpieza y cuáles van a ser los criterios para la limpieza de datos. Aquí, Fer, te dejo para que complementes. Dale, muchas gracias, Cami. Y justo Chief preguntó lo que yo iba a comentar, y es que muy importante que tengan en cuenta con esto del protocolo de recolección de datos, dos posibles escenarios. Uno es si ustedes trabajan o contratan a un proveedor de servicios, que es quien hace digamos, toda la recolección, el procesamiento, sí, el data cleaning, todo eso. Una de las dos agencias pues va a tener que contratar a esta organización. Entonces, esa agencia sería, digamos, la owner de los datos, y pues si quisiera darle acceso a la otra agencia, pues ahí sí habría que entablar ya sea como un MOU con un anexo de data sharing o un data sharing agreement, un acuerdo de compartir datos. Ahí pues sí, las dos agencias pues tienen que sentarse y ver, ok, esta es la que está contratando y consideran necesario que sus contrapartes tengan acceso a toda la base de datos. Si la respuesta es sí, pues toca hacer algún tipo, digamos, de documentación en donde esto quede por escrito, tipo un Memorandum of Understanding. Entonces, eso es un escenario. El otro escenario es si más bien lo hacen, por ejemplo, con la metodología de bola de nieve y pues cada agencia contacta a sus beneficiarios y los invita a participar en este ejercicio conjunto o a referir a otras familias venezolanas y se va armando así la base de datos maestra, digamos, de nuevo con la metodología de bola de nieve. Y ya después los mismos, digamos, colegas de la plataforma son los que hacen la recolección de datos y se tiene esta cuenta en Cobo, digamos, de la plataforma X y todos pues utilizan esa cuenta. En ese escenario no hay problema, digamos, que IAMs de ambas plataformas tengan acceso a los datos porque son los, digamos, los responsables y los que están dando seguimiento. Y en ese caso, pues no sería necesario hacer un data sharing agreement. Eso para que lo tengan en consideración. Ya si se le va a compartir a otro socio externo, y en particular para otros propósitos, ya ahí sí se necesitaría un data sharing agreement con el socio externo. Pero bueno, espero que eso aclare un poquito. Nos estuvimos también averiguando de ambos lados y bueno, de ACNUR, esta también es la directriz que tenemos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y otro punto muy importante en cuanto al uso de Cobo es que, por lo menos desde el Cobo de ACNUR,
en un futuro muy cercano, todavía no me quieren dar fecha, pero próximamente no se van a permitir guardar datos de personales, ninguna información personal. Esto, por ejemplo, puede incluir lo que es fecha de nacimiento. Entonces, tocaría adaptar muchas de las preguntas que tenemos actualmente o utilizar algún otro servidor de COBOL. Eso, como les digo, no es ya, pero sí es en un futuro cercano. No sé si tienen alguna duda o Cami, si quieres como clarificar algún punto. Sí, Marqueta, Marqueta ¿cierto? y Sí. Sebastián luego. Hola, no, tengo una duda porque Camila mencionaste que va a tener un dashboard con los datos del COBO o cómo que va a ser. ¿Va a ser un dashboard de la regional o cómo funciona esta cuestión? Em, Hola, Marqueta. No, la idea es que no, nosotros no lo vamos a hacer a nivel regional. Lo que sugerimos es que ustedes a nivel nacional lo hagan. Entonces, un ejemplo es un dashboard muy sencillo donde pueden poner como por admin 1, cómo van las encuestas, si están trabajando con socios, entonces el número de encuestas que ha recogido cada socio o, o por encuestador. A veces es muy útil poner el nombre del encuestador y que vean cuántas encuestas ha hecho cada uno. Pero es la recomendación que hacemos para ustedes. Si necesitan apoyo, si en algún caso alguno no sabe hacer un Power BI, podemos ver si los damos nosotros una ayuda, pero es para el proceso nacional. Sí, Sebas, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Quizás o sea, la pregunta que hizo Shivana realmente es la pregunta de peso y el elefante en el cuarto, ¿no? Eh, Quizás cómo hemos decidido en Perú pueda ser una solución aplicable a otras plataformas. Como sabemos que el tema de data sharing entre agencias, incluso como OIM ACNUR, va a ser súper difícil de lograr con socios no quiero ni imaginarme el tiempo de ida y vuelta con todos los protection officers que puedan estar involucrados y con las preocupaciones que suelen tener. La muestra la hemos dividido en dos. Básicamente, una organización va a correr con los gastos del proveedor en una geografía específica y la otra contraparte hará el resto, que no sea, por ejemplo, en el caso de Perú, la ciudad Lima alberga más de 1 millón de refugiados inmigrantes. El resto del país va con la otra organización. Todavía no definimos quién hará qué geografía, pero cada uno de nosotros, hoy IM y ACNUR, tiene, bueno, sus proveedores tienen ya un convenio, un protocolo de protección de datos, entonces queda a la interna de cada convenio y agreement con los proveedores. Pero lo que quisiera comentarles es que también tengan cuidado o sea, al trabajar con otras organizaciones que puedan cubrir cuotas. Creo que ahí o sea, lo importante, como no vamos a poder controlarlo, básicamente Perú, como no puede controlar cómo podría World Vision, UNICEF o alguna otra organización hacer sus encuestas, realmente hemos prescindido de no contar con ellas. Esto en la metodología lo vamos a explicar la preocupación ahí y quisiera ver si tienen alguna guideline o pensemos ya a priori de argumentos que puedan defender el recojo de información, porque muchas veces nos ha pasado que el PMA u organizaciones grandes como que petardean las iniciativas interagenciales que tenemos y ellos se van a hacer sus propios recojos de información, tampoco con una metodología, digamos, estrictamente sofisticada o científica. Y me preocupa un poco decir que estamos, o sea, me preocupa un poco ser 100% honesto, que estamos haciendo recojo de información con beneficiarios o con personas que están en las listas de beneficiarios de OIM y del ACNUR, porque seguramente puede incurrir en algún tipo de, bueno, esto no representa todo GTRM, todo el R4B. Entonces, no sé si tienen ahí algunas sugerencias de cómo lidiar con esto a futuro. Y sobre la involucración de socios, lo que yo les sugeriría a las plataformas que decidan hacerlo es que
velen también por el tema de aleatoriedad de la elección, o sea, no es simplemente cumplir cuotas de entrevistas por lista, ¿no? O sea, hay un tema de probabilidad de selección y aleatoriedad que creo que es lo más importante a la hora de hacer un muestreo. Eso básicamente. Cambio. Sí, Sebastián, súper, mil gracias. Pues muchas gracias por el último comentario, que 100% es muy, muy clave que sea aleatorio. Y eso, digamos que la idea es que lo puedan hacer cuando les estamos mencionando todo el tema de organización de los datos, ¿no? Ahora, frente a lo que mencionabas sobre los socios, em, y estaba viendo si había alguien de Colombia conectado, pero creo que no. Te puedo Eh, contar, dime, Fer. Cami, perdón, María Alejandra sí está conectada a cualquier cosita. Ah, bueno, pero es que Ale no ha estado en temas de JNA 100%. Pensé que de pronto estaba por ahí Jairo. Em, pero te puedo contar, digamos, como una estrategia que usó Colombia el año pasado para involucrar a socios sin tener estos problemas con los datos. Fue la base de datos la contrató OIM. OIM hizo un Data Share Agreement con ACNUR, con un representante de ACNUR al cual se le dio acceso a esa base de datos que tenía pues toda la información de contacto, y fue un documento que también, si alguien lo requiere, lo podemos compartir como ejemplo. Espero que no haya problema, pero se detalla muy bien como el por qué y el para qué de esta información. Y así fue que se hizo como el Data Share Agreement entre OIM y ACNUR para esa base. Ahora, para los socios, la idea que se usó fue tener en un cobo, cada hogar en la base tenía un ID. Entonces, la forma de compartirlo a otras organizaciones fue a través de un cobo. Ese socio ingresaba el ID, nosotros no compartíamos ninguna otra información, sino era un código alfanumérico. Ellos ponían ese número ahí y el cobo inmediatamente les mostraba solamente la información para que ellos pudieran llamar a hacer la entrevista. Entonces, creo que si no estoy mal, compartíamos el teléfono y el nombre, y creo que cuántas personas había en el hogar, solamente el número. Y ya con eso garantizábamos que ellos no se quedaban con la información porque no quedaba almacenada en ninguna parte. Simplemente se hacía el contacto, ellos llenan la encuesta en nombre del grupo de trabajo de R4B, se llena en el cobo que se haya acordado llenar, y ya, luego los datos, cuando ya estaba el resultado, se anonimizaron y se compartieron a todos los socios también para que ellos pudieran usar los resultados y que se hubieran sentido como parte de todo el proceso de JNA. Entonces, eso como si les Sí. sirve a alguno de experiencia. Y en relación con eso que mencionas, Cami, no sé si lo podrías comentar como cuánto duró el proceso de hacer este acuerdo de compartir datos desde OIM hacia esta persona de ACNUR. ¿O Bueno, qué tan burocrático fue? Básicamente. bueno, no sé de la de ACNUR cuánto. Yo me acuerdo que ellos tuvieron que pasar también como a revisión y se demoraron un poquito mientras revisaron con el área legal de ellos y nos devolvieron el acuerdo firmado. Por parte de OIM nos tomó como una semana más o menos mientras íbamos y volvíamos, porque el hub de legal está en Manila, entonces tocaba como sí, ir y volver, pero fue, yo creo que en total por ahí unas 2 semanas, Ok, creo, por genial. mucho. Sí, solo para que tengan en cuenta, colegas, porque si del lado de ACNUR sí me comentan que o sea, empezar nosotros un Data Sharing Agreement puede tardar hasta, primero el drafting, varias semanas, varias capas de aprobación, y luego el resto digamos, del papeleo puede ser 2, 3 meses. Entonces, desde el lado de ACNUR sí es un poco, pues, complicado, burocrático. Y por eso quería saber un poquito cómo funcionaba, si se iniciaba desde OIM.
Pero por otro lado, también quería devolverle la pregunta a Sebastián porque me llamó mucho la atención lo primero que dijo de que digamos, este socio se enfoca en un área geográfica y tiene acceso a esta información, mientras que ACNUR tiene acceso a la información de la otra área geográfica. Pero al final, alguien pues tiene que consolidar toda esta información, procesarla, limpiarla, analizarla, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿quién lo estaría haciendo en este caso? Bueno, quizás hablo por el lado de ACNUR, pero estoy seguro que Juan, mi colega de OIM, también está pensando en este esquema. Nosotros cuando delegamos a un proveedor la recolección de información, nosotros somos los owners del cobo y básicamente ellos tienen el enlace y se encargan de hacer las encuestas con la muestra que nosotros mismos les proveemos al proveedor. O sea, ellos son ejecutores, o sea, son mano de obra para estar llamando o contactando a las personas. Entonces, los scripts que vamos a desarrollar a priori van a considerar el proceso de data cleaning, entonces seguramente vamos a configurar que cada día a las 9 de la mañana descargue, limpie y cualquier observación que tenga, podemos encargarnos también de rellamar que creo que ese es un tema que al interno, al menos de ACNUR, a veces esperamos a que se cierre el campo para recién hacer esto. Y mi approach no es tanto así, sino que es en caliente recoger y levantar todas las observaciones que se puedan tener. Cambio. Sí, Sebastián, súper. Gracias por ese último comentario, porque sí, hay gente que prefiere hacerlo después, pero yo estoy de acuerdo contigo con que es mejor hacerlo en caliente. Por eso también dentro de las recomendaciones es, si pueden hacer el seguimiento diario, es mucho mejor. Yo sé que toma tiempo, pero si pueden estar diariamente revisando al final del día cómo les fue, es mejor al otro día enviar retroalimentación e ir corrigiendo todo. Exacto. Mm. Sí, genial. Y de hecho eso ata mucho con el siguiente tema, entonces si quieres, cambias de slide. Yo creo que ya mucho de lo que mencionamos lo han reflejado en esta otra área. Sí. Y el tema primero del piloto y luego de la capacitación de encuestadores. Importantísimo que hagan por lo menos un piloto, si pueden hacer más en diferentes áreas geográficas, es lo ideal. Eso les va a permitir identificar primero errores en el cobo o temas de configuración, digamos, en lo que son más que nada las preguntas que tienen como criterios de validación o de relevancia, o sea, que dependen de otras preguntas, también lo que son los rosters de miembros. Después, conocer la duración de la encuesta, que va a ser crucial para todo su proceso de planeación de personal y de tiempos, de planificación en general. También dar retroalimentación al contenido de la herramienta, digamos, si estamos usando vocabulario pues muy técnico y hay que adaptar un poco las palabras a un lenguaje más comprensible, todo eso pues lo van a identificar. Y también pues áreas que deben ser reforzadas en la capacitación de encuestadores. Ustedes se van a dar cuenta también como, uy, esto, o sea, mientras implementaron las preguntas se dieron cuenta de la mejor manera tal vez de preguntar si leyendo todas las opciones o explicando, dando como ejemplos, ese tipo de cosas les van a ayudar para luego, cuando capaciten a los encuestadores, pasarles como esos tips, por así decirlo. Y bueno, para la planeación del piloto, por favor, háganlo, bueno, de acuerdo a las capacidades, pero intenten hacerlo como si fueran a hacerlo en la vida real. O sea, tómense el ejercicio lo más en serio posible, coordinen con las personas en el campo, si van a ir a ciertos lugares más alejados, cómo van a coordinar el transporte, cómo van a contactar a los hogares, cómo van a trabajar con los socios en terreno, las personas que están ahí con el conocimiento de primera mano. Piensen en toda esa logística para que también pues les sirva de lección aprendida en el siguiente paso de capacitación y luego en la recolección. El siguiente slide. Siguiente. Sí, ahí está. Bueno, si van a ir con un equipo para hacer el piloto, designar algunos encuestadores, de nuevo, y ya los vamos a aburrir con este tema, pero documenten, por favor, documenten el proceso, esto para facilitar la ejecución en el campo y llevar un archivo de control. Eso les va a ser bastante útil porque van a poder
ver dónde está la gente, en qué horario, en qué puntos, y bueno, todo el detalle, digamos, de qué está haciendo quién en cada lugar. Entonces aquí tenemos un ejemplo a la derecha de una tablita muy sencilla con los participantes, con las organizaciones, número de teléfono, correo, si están en la jornada diaria o en la tarde, y el punto exacto donde están llevando a cabo las encuestas. Entonces, eso también importante. Y paralelo, lo que más recomendamos también es como tener algún grupo de WhatsApp para poder estar coordinando cualquier eventualidad o cualquier pregunta que tengan los encuestadores, que también pues puedan hacerla ahí mismo, y les va a servir de una vez para ya cuando hagan como la versión oficial, digamos, de la recolección de datos, pues ya van a tener como este espacio de comunicaciones. El siguiente, Cami. Después tema más de logística, o sea, es necesario que tengan el itinerario del piloto. Por ejemplo, a qué hora inicia la recolección y a qué hora lo recoge el transporte, a qué hora los deja nuevamente en el punto de encuentro. Y aquí pueden ver también un ejemplo, una tablita muy sencilla, hora de recogida, hora de llegada, hora de salida, específicamente, o sea, así para temas más logísticos de transporte. Y luego, lo más importante, y creo que sí, es crucial, tienen que tener una sesión de cierre de piloto con todas estas personas que participaron en el pilotaje para que ellos tengan ese espacio donde puedan compartir sus experiencias, dar esa retroalimentación y puedan ir documentando, de nuevo, documentando la palabra del día, pero documentando todos esos cambios que deben hacerse o esos ajustes recomendados y poder escuchar de múltiples perspectivas. Esto de verdad es súper importante porque a veces, pues si se les pide a la gente que nos lo pongan por mensaje o por correo, no es lo mismo así estamos pues sentados con los participantes y podemos tener esa sesión de retroalimentación y realmente participativa. El siguiente slide. Bueno, y ya muy atado a este tema del piloto, es la capacitación a encuestadores. Todas estas lecciones aprendidas les van a servir como insumo en la capacitación. Y bueno, recomendamos que se haga cuando la información esté bastante fresca, es decir, una semana, 2 semanas máximo después de que el piloto se concluyó. Y también para que ustedes pues consideren el tiempo que necesitan para incorporar los cambios y preparar la capacitación. Ahí les recomendamos planear entre 1 o 2 días, y idealmente en 2 sesiones separadas. Puede ser una en la mañana y la otra en la tarde, o una un día y la otra al día siguiente, con suficiente tiempo, porque van a ver que siempre pues surgen dudas, comentarios y bueno, va a ser o sea, toma su tiempo. No es una reunión de 1 hora, sino que más bien lo usual es que tomen 5 o 6 horas. Entonces, por eso es mejor dividirlo en 2 sesiones para que no sea tan pesado y también para que pues la gente pueda retener un poco más la información, y también idealmente tenerla de manera presencial, si pueden. Después, la otra recomendación es acompañar la capacitación con un manual o guía a encuestadores. Siempre es importante porque también, bueno, primero hay gente que es mucho más visual y que requiere tener como el documento, y también por cosas que se olvidan o cosas adicionales como más detalladas que sí están en la guía. Entonces, también súper recomendado tener un tipo de guía y no es algo que les tiene que tomar mucho tiempo hacerlo, realmente son como los puntos claves. Ahí igual paralelo a cómo van preparando la capacitación, pueden ir preparando la guía o el manual. Y bueno, desde el nivel regional les vamos a compartir recomendaciones de los sectores regionales, en particular del grupo de trabajo de, supongo que se dice rendición de cuentas en español, Accountability to Affected Populations, ya que ellos trabajaron un documento cortito, pero con algunos puntos claves para tomar en cuenta a la hora de comunicarse con las personas refugiadas y migrantes. Y bueno, si cuentan con el apoyo de sus sectores nacionales, también pueden involucrarlos en el proceso para que ellos también les ayuden a explicar
la lógica detrás de las preguntas y la mejor manera de hacer las preguntas, en particular los temas más sensibles usualmente asociados a los subsectores de protección. Siguiente. Ajá. Aquí voy un poco más rápido porque ya vi que estamos más de la hora, pero contenido recomendado, objetivos y alcance de la evaluación, cuál sería la metodología de recolección. Ahí, en resumen, no es necesario entrar en todo el detalle técnico estadístico, pero sí en resumen para que estén claros. El protocolo de recolección de datos, que fue lo que hace unos minutitos estábamos hablando con Camila. Muy importante dejarlo blanco y negro, muy claro qué va a hacer cada uno, quién va a tener acceso a qué datos, qué herramientas se va a utilizar y bueno, la opción con link o la aplicación o cómo lo van a manejar. Protocolo de protección, muy importante que hablen con sus sectores nacionales, quienes pues les dan también lineamientos y pueden explicar el alcance y limitaciones de las encuestas y cómo manejar casos un poco más sensibles de violencia o en caso de encontrarse con personas menores de edad no acompañadas. Después, obviamente, pues se les explica el formulario, ya ahí sí es en más detalle, pregunta por pregunta, y bueno, se les da el espacio para que también puedan ellos dar pues hacer sus preguntas. Importante, si pueden hacer como un quiz o una breve sección sí, como un breve examen para ver el conocimiento que tanto fue interiorizado por los encuestadores. Ahí también pues, se van a dar cuenta si es necesario reforzar algún área o si pues está bien tal cual. Y luego finalmente pueden incluir lo que es una sección sobre información de servicios disponibles. Por ejemplo, si tienen un mapeo actualizado de los servicios humanitarios y espacios de apoyo disponibles, es importante que te lo indiquen a los encuestadores. Ojalá también si tienen como brochures con los contactos de las organizaciones disponibles para que también pues, se pueda compartir esta información a las personas encuestadas de ser necesario. Igual esto también se puede, lo pueden ver de acuerdo a los sectores nacionales, también de acuerdo a sus recomendaciones. El siguiente slide. Bueno, colegas, ahora también, como dice Fer, rapidito, porque nos estamos pasados. Elementos rápidos que deben tener en cuenta antes de iniciar la recolección. Entonces, bueno, asegurarse que todos los encuestadores están disponibles. ¿Por qué? Porque a veces con los proveedores puede haber problemas y que les digan, ay, sí, empezamos el lunes y después es como, ay, no, es que no hemos terminado la contratación de encuestadores o tal persona no nos ha enviado tal cosa, bueno, en fin. En el caso de que vayan a ir a sitios como puntos de servicio o lugares donde necesiten aprobación o que sepan, pues no olviden hacer esto, ¿no? O sea, no olviden solicitar el permiso para ir al lugar y que esa persona les diga, ok, sí, pueden venir en estos horarios para los que van a ir, por ejemplo, a puntos de concentración. Para los que van a ir a hogares, por favor llamen antes al hogar y díganle como, oigan, confirmamos la cita para el martes a las 11 de la mañana. Sí, perfecto. Ese tipo de cosas como de preparar antes de la encuesta son súper importantes. Obviamente haber hecho la capacitación a encuestadores, garantizar que todos los encuestadores tengan asignados los datos, ya sea o el número de encuestas que tienen que hacer o los datos a los que tienen que contactar para hacer las encuestas, confirmar con las personas en territorio que todo está listo para iniciar, tener también una confirmación sobre la seguridad de las zonas. Sabemos que en algunos países hay temas de seguridad importantes y que no está de más que hagan como este énfasis de si tienen un punto focal de UNDSS o alguien que pueda hacer como un barrio de seguridad o un punto de coordinación local que les diga, sí, aquí todo está bien y pueden hacer encuestas. Eso creo que es algo que le daría tranquilidad a todo el ejercicio y garantizar que hay una logística clara, o sea, que los encuestadores conocen a qué hora deben empezar, a qué hora deben terminar,
esto es muy importante que lo incluyan en la capacitación porque no queremos encuestas a las 6 de la tarde y que terminen a las 7 de la noche. Muchas veces pasa que es como, ay, hola, queremos saber si se pueden hacer encuestas los fines de semana, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas deben tenerlas muy claras antes de iniciar la recolección para que ustedes puedan decir como, ok, sí, vamos a aceptar que se hagan llamadas los sábados en caso de que el hogar diga, mira, yo de lunes a viernes no puedo porque tengo mucho trabajo, llámame el sábado y es un acuerdo al que llegaron con el hogar y el encuestador no tiene problema, eh, háganlo, pero simplemente ténganlo en cuenta cuando estén haciendo la planeación. Y a nivel de seguimiento, nuevamente, retomar, tengan listo el dashboard que esté conectado al Cobo, hagan unas pruebas antes para ver que todo funciona, que hayan acordado ese mecanismo de retroalimentación a las encuestas. Entonces, lo que hablamos ahorita con Sebastián, como, ok, se va a hacer diario, se va a hacer al final de la semana, se va a hacer al final de todo el ejercicio, para que también los encuestadores y los puntos focales, ya sea como los coordinadores de terreno o los supervisores, sepan también cada cuánto se va a estar retroalimentando. Y el grupo de WhatsApp, que ya les mencionó Fer, que es como súper clave en la coordinación. Ahora, ¿qué deben tener antes de iniciar la recolección como de temas adicionales? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa también si en el caso de que no cumplieron la meta, si tenemos una ventana adicional, una semana más para cumplir la meta? Como ayer decían como una palabra que me gustó mucho, como ese, creo que Johnny decía como el botón de emergencia. Entonces, ¿cuál va a ser el botón de emergencia que vamos a usar en caso de que ese seguimiento al final vaya mal? Porque siempre pues hay que estar como atentos a lo que puede salir mal, ¿no? Y establecer como un mecanismo de comunicación de este proceso con los encuestadores, con los puntos focales, con el coordinador en terreno, etc. Entonces, ahora sí, ¿qué puede salir mal durante la recolección? Durante la recolección, cosas que han pasado en la vida real. Oye, no, mira, el encuestador se enfermó y mañana no puede ir a hacer encuestas, entonces, listo. Por favor, tengan en cuenta esto con sus proveedores para los que van a contratar encuestadores, que haya siempre un encuestador de backup. O sea, que si Pepito Pérez no pudo ir, entonces va fulanita y lo cubre. ¿Listo? Como cosas que pueden pasar. Que el día antes de ir a hacer la encuesta, no, resulta que hubo un paro de camiones y entonces el punto está cerrado, cerraron la vía y no vamos a poder hacer la encuesta. Entonces, eso obviamente va a hacer que necesitemos de pronto ampliar el periodo de recolección o cambiar la cita con ese hogar y ver cuándo podemos como suplir esa encuesta que no se pudo hacer. Que hubo protestas, que sí, que no sé, que ese día el encuestador por alguna razón no pudo llegar, todos esos temas, pues porfa, ténganlos en cuenta para saber también ustedes qué mecanismos, qué botones de emergencia tienen para activar en el caso que esto pase. Bueno, una situación de seguridad, que al final de las 2-3 semanas que ustedes se propusieron para hacer las encuestas, resulta que llegamos a, no sé, no 200, sino que llegamos a 100. Bueno, aquí también hay distintos mecanismos que podemos ver, tal vez cambiar un poco como la metodología y decir, bueno, si hemos hecho una planeación con un 95-5, entonces, ¿qué pasa si lo bajamos a un 90-10? Ah, ahí sí cumplimos con la cuota, ok, listo, entonces ajustamos y lo hicimos así, no sé, estoy pensando como cosas que pueden surgir a último momento, pero que es mejor si las prevemos ahora para saber qué podemos hacer. O siempre lo más fácil es intentar dejar una semana adicional de recolección en caso de que no se cumpla la meta en el tiempo establecido. Otra cosa, que durante la recolección el cobo falle, que no, mira que estaba metiendo esto y entonces no me deja seguir a la siguiente pregunta o esto me deja contestar como varias cosas y está mal. Entonces, para esto es muy importante
el piloto, pero también si algo pasa, pues que la persona que esté encargada del cobo designen a alguien que pueda como apoyar todos los temas que surjan respecto al cobo durante la recolección. No sé acá si alguno en su experiencia tiene otra cosa que se le ocurra que no estemos como mencionando aquí, que quiera compartir con todos. Y también si tienen en mente como otros mecanismos de mitigación que podamos tener ante estas dificultades, como para que tengamos unos 2 minutos de compartir experiencias, ¿no? Bueno, si no hay Hay un manitos, comentario entonces. de Sebastián. Ajá, Dice que si se realizarán encuestas telefónicas, a veces ayuda también pre-contactar por WhatsApp. súper bien, sí, súper clave, gracias. Sí, siempre ese precontacto antes es súper, gracias, Sebastián. Em, bueno, y ya unas recomendaciones finales muy rápidamente es como, oigan, la coordinación y la comunicación constante con los encuestadores y con los puntos focales. Cuando hablo puntos focales me refiero como a estas personas encargadas de coordinar esos encuestadores en el terreno, porque seguramente no van a ser ustedes, sino que hay un equipo detrás de eso. Entonces, esa comunicación constante es fundamental. Mantengan reuniones como para estar contando el proceso. Entonces, por ejemplo, una reunión al inicio del proceso y tal vez una al final y después otra como contando los resultados. Mantengan, no sé, a través de sus grupos de WhatsApp, envíen cómo va el proceso, cuántas encuestas llevan. Siempre a los encuestadores también les gusta ver que su trabajo se está viendo reflejado, porque cosas que pueden pasar es que como da la opción de que tú guardas las encuestas y luego las envías, entonces es probable que yo mañana llame y diga, bueno, ¿por qué no se han hecho tantas encuestas en Bogotá? Entonces que digan, ah, no, es porque las tenemos guardadas y las vamos a subir al final de la semana. Ok, listo, pero por favor, entonces, no sé, no háganlo ahora porque necesitamos ver cómo va el avance. Entonces es siempre muy importante como estar en constante comunicación y al final pues tener una reunión con las personas que participaron en la encuesta. Algo que ha funcionado bien siempre es conocer cómo les fue a los encuestadores. O sea, por ejemplo, que ellos a veces uno dentro de las entrevistas tiene comunicaciones informales con las personas y nos pueden ayudar a fortalecer el análisis o incluso a mejorar también el proceso del formulario, como miren, al final esta pregunta no se entendió tan bien y tocó conversar mucho con el hogar, cosas así, no sé, busquen como ese espacio de retroalimentación de los encuestadores al final del proceso y también hagan una reunión de socialización de resultados, que también es súper importante, no solamente para los socios, sino incluso para los no encuestadores. En algunos países también se llevan estrategias de devolución de información a las comunidades con el grupo de trabajo de CWC. Entonces, también si esto es algo importante, pues ténganlo en cuenta. Y algo también tenemos este ejemplo de piezas de comunicación. Si algún otro país lo hace, por favor, síganlo haciendo. Pero es chévere como tener este tipo de piezas de MailChimp donde estemos diciendo, bueno, vamos a hacer la evaluación, empieza en esta fecha, la recolección va a durar tantos días, nos van a acompañar X número de socios, muchas gracias a todos y al final del proceso volver a enviar otra comunicación diciendo, miren, así nos fue, recogimos tantas encuestas en estos departamentos, muchas gracias y esperen como los resultados pronto. Creo que eso sería todo. No sé, colegas, si hay preguntas, comentarios adicionales, recomendaciones que tengan. Si vamos a compartir la presentación, la vamos a subir en la página de recursos clave y también el video de la grabación de hoy. Sí, no sé si tendrán alguna otra pregunta. Disculpen más bien que nos pasamos de tiempo, pero sí era bastante contenido que queríamos cubrir.
Bueno, creo que no hay preguntas, Cami, no sé. En todo caso, muchas gracias por su Sí. tiempo, colegas. Sí, gracias. Y igual no es, o sea, recuerden que están como el grupo este que creamos de J&A. Ujú. Entonces, si algo se les ocurre como del momento, como, ay, oigan, esta información le puede servir a todos, no duden en compartirla. Aquí sabemos que hay personas que tienen de pronto más experiencia que otras y que también pues, como que siéntanse libres de contactar a colegas en caso de que lo requieran. Como se dieron cuenta, cada país tiene Es un su mundo. mundo, ajá, Sí. y va a hacer sus propios procesos, entonces creo que nada, está bien, nos parece como súper chévere, pero queremos como aprovechar estos espacios que de todos para que podamos como compartir estas experiencias y si hay dudas las podamos Ujú. solucionar. Exactamente. Y les recuerden que la próxima semana en la tarde agendamos un espacio, ojalá puedan participar, para que los colegas de Colombia nos cuenten un poco también de sus lecciones aprendidas a partir de este primer piloto que realizaron. Si alguna otra plataforma también ya realizó algún piloto, pues nos notifican, porque si la idea es que entre, digamos, parte de la iniciativa, lo que queremos es que entre todos pues podamos tener, compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas y ir también aprendiendo juntos. Yo creo que inclusive los colegas que llevan más años haciendo J&As, estoy segura que siguen aprendiendo cosas y bueno, la idea es que este sea un proceso pues iterativo y participativo entre todos y apoyarnos mutuamente, ¿no? Entonces, ahí, bienvenidos. Igual si tienen alguna consulta o alguna propuesta de otra temática para hacer una capacitación, también nos pueden contactar. Muchas gracias entonces, colegas, que tengan una buena Gracias, tarde. colegas. Gracias, chao. Gracias, colegas, cuídense. Chao. Chao. Gracias, chao.